Vamos a continuar nuestra clase viendo la introducción que hemos hecho en la última sesión. Teníamos vectores en R2. ¿Por qué? Porque cada coordenada se ubica sobre un eje perpendicular, eje de los reales, perpendiculares entre sí. Acá, para representar ese vector, necesitamos tres ejes perpendiculares entre sí. En la materia vamos a manejar en forma general vectores en Rn, es decir, de n coordenadas. Para representar ese vector físicamente ya no se puede, pero matemáticamente vamos a demostrar que existen n ejes perpendiculares entre sí. Lo interesante de la materia, como habíamos dicho, es que cualquier función la podemos acomodar en la notación de vector. Apartándonos un poquito de aquella imagen que tenemos de que un vector es una recta orientada con una dirección y sentido, ¿no? Por ejemplo, esa función polinómica, si la acomodamos de esa manera, ya es un vector. Entonces, un vector va a ser un almacenamiento ordenado de información. Si hacemos eso, bueno, acá están los libros que les he recomendado también. Si agarramos la notación vectorial para representar cualquier función, entonces las operaciones clásicas con vectores, las operaciones tradicionales también se pueden aplicar en este tipo de vectores en dimensión enésima. Vamos a hablar rápidamente de esas operaciones, las limitaciones y las propiedades que cada una tiene. Son cuatro operaciones con vectores. La suma resta, el producto de una escalar por un vector, producto escalar de vectores y producto vectorial de vectores. No hay más operaciones. Entonces recordaremos un poquito la suma, o también podemos aprovechar de hablar de la resta de vectores. Pero ahora vectores en Rn. Diremos, sean los vectores el vector A, cuyas coordenadas son A1, A2, A3, sucesivamente hasta A sub n. Un vector que pertenece a R a la n. Y el vector B, también de n coordenadas, B1, B2, B3, sucesivamente hasta B sub n. También un vector que pertenece a los reales en dimensión n. Decimos que estos vectores están definidos en el campo de los reales, pues sus coordenadas son números reales. Lo mismo el vector B, ¿no? Sus coordenadas son números reales. La operación suma es la suma usual de vectores, es decir, A más B. La suma de vectores no es nada más que es un nuevo vector que resulta de sumar en forma ordenada sus coordenadas. Agarramos las dos primeras, las sumamos. Y este resultado es la nueva coordenada del vector suma. La suma de las siguientes coordenadas, A2 más B2. Y esa operación la vamos repitiendo coordenada por coordenada hasta llegar a la suma de las últimas coordenadas, AN más B sub n. ¿Qué conclusión podemos sacar? Si estamos sumando dos números reales, la suma de dos números reales es otro número real. Es un almacenamiento de información ordenada donde tenemos n coordenadas. Entonces viene a ser un vector también que pertenece a R a la n. Antes de ver las propiedades, quiero hacer unos ejemplos algo preparados. Tomaremos ejemplos numéricos.
por ejemplo, el vector A que tenga coordenadas 1, menos 3, 5, 7. Este vector tiene 4 coordenadas, pertenece a R a la 4. Y el vector B, que sea de coordenadas 2, 6, 8, 0. También pertenece a R4. La suma de estos dos vectores, A más B, va a ser 1 más 2, ¿no? Luego menos 3 más 6. A seguir 5 más 8. Y por último 7 más 0. Si hacemos esto, 1 más 2 es 3, menos 3 más 6, 3, positivo, 5 más 8, 13, y 7 más 0, 7. El resultado es un vector también que pertenece a R a la 4. El segundo ejemplo, vamos a tomar el mismo vector A, que tenga sus coordenadas 1, menos 3, 5 y 7. Este vector pertenece a R a la 4. Y el vector B, que sea un vector que tenga coordenadas 2 y 6. Pertenece a R a la 2. Si queremos hacer esta suma, A más B, igual que hace un momento, sumamos las primeras coordenadas, 1 más 2, 3, menos 3 más 6, 3, y ahora 5, ¿con qué vamos a sumar? 7, ¿con qué vamos a sumar? Esa es una limitante en la operación suma de vectores. No podemos mezclar dimensiones. Entonces, la suma de vectores para vectores de diferente dimensión no está definida. Tengamos cuidado en eso, ¿no? Para poder sumar dos vectores deben pertenecer a la misma dimensión. Bueno, hecha esa aclaración, ahora vamos a ver algunas propiedades. La primera, ¿qué podemos decir de la ley conmutativa? A más B en función a B más A. Bien, en vez de sumar A1 más B1, en esta operación tuviéramos que sumar B1 más A1, conmutar el orden. Pero estamos hablando de estas coordenadas que son números reales, y con números reales se cumple la ley conmutativa. Entonces inmediatamente podemos decir, se cumple la ley conmutativa con operación suma de vectores. Segunda propiedad, si sumamos dos vectores, A más B, y ese resultado lo sumamos con un tercer vector C, que están definidos en la misma dimensión, obviamente. Podemos asociar esta suma de vectores de otra manera, es decir, el vector A más B más C. Es decir, la ley asociativa. La ley asociativa. Existe un vector, el vector nulo, que lo vamos a representar de momento de esta manera, donde todas y cada una de sus coordenadas son iguales a 0. Tomemos un vector también en Rn. Si sumamos cualquier vector más ese vector nulo, reproducimos el mismo vector A. O podemos conmutar el vector nulo más el vector A. Este vector nulo recibe el nombre de vector neutro, porque no afecta a una operación binaria suma. Y última propiedad, última propiedad interesante para recordarla. Si sumamos A más menos A, esto nos da siempre el vector nulo. Este elemento menos A se llama elemento simétrico. Bien, de la operación suma de vectores no hay nada más que hablar. Y si queremos hacer la resta de vectores, en vez de sumar sus coordenadas, las vamos a restar, nada más, ¿no?
Bueno, la primera operación creo que no tiene mayor dificultad. Segunda operación con vectores. El producto de un escalar por un vector tomaremos el vector A, que sea este que hemos manejado anteriormente. Vamos a agarrar un número real, un escalar, y lo vamos a multiplicar a ese vector. Y sea n un número real, o sea, n es un escalar. Queremos multiplicar el vector A por ese escalar. Voy a multiplicar miembro a miembro, n veces el vector A. Esto va a ser n veces el vector de coordenadas A1, A2, A3, sucesivamente hasta A sub n. Este escalar, bueno, para que no se confunda, cambiaremos la letra. M veces, donde m es un escalar. Entonces voy a multiplicar para que no se confunda con la dimensión del vector, ¿no? M veces el vector A. Este escalar afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector. Es decir, vamos a tener un vector resultante m veces A1, m veces A2, m veces A3, y así sucesivamente a todas y cada una de las coordenadas del vector hasta m veces A sub n. ¿Qué es lo que está pasando acá? M es un número real, los A son números reales, estamos multiplicando dos números reales en cada coordenada, el producto de números reales es otro número real, pero es un almacenamiento de información n de n información. Entonces, eso también es un vector que pertenece a R a la E. Físicamente, ¿qué va a suceder con esto? Si tenemos un vector A, al multiplicarlo por un escalar positivo mayor que 1, lo que va a suceder es que el vector mantiene su dirección, mantiene su sentido, pero cambia de tamaño. M veces el vector A. Esto va a suceder si M es mayor que 1. Si estuviera en el intervalo de 0 a 1 el escalar M, entonces lo que va a hacer es rebajar de tamaño. M veces el vector A. Esto va a suceder si M es mayor a 0 y menor que 1. En ese intervalo, lo que ocasiona es que el vector se baje de tamaño. Y por último, si M es un escalar negativo, entonces lo que sucede es que cambia de dirección y puede hasta cambiar de tamaño. M veces A, esto sucede si M es menor que 0 para un escalar negativo. Pero si nos fijamos en todo caso, si comparamos el vector A con el vector M veces A, lo único que sucede es que es de tamaño distinto y tal vez de dirección distinta, pero siempre mantiene un paralelismo. Entonces, el vector A es siempre paralelo a M veces A.
Y ahí surge una propiedad, ¿no? La propiedad más importante en esa parte que podemos resaltar. Si llamamos B al vector m veces A, entonces esto quiere decir que el vector A es paralelo al vector B. El vector A es paralelo al vector B, la condición de paralelismo, ¿no? De la operación producto de un escalar por un vector, creo que esto es lo más importante que debemos destacar. La tercera operación con vectores. Voy a aprovechar este vector. Producto escalar de vectores. De momento vamos a llamar producto escalar de vectores. Tenemos un capítulo íntegro destinado a esa operación que la vamos a generalizar. Y ahí vamos a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar producto escalar, sino producto interno. Vectores con producto interior. Así. Entonces, sean los vectores el vector A y volvamos al vector B que teníamos anteriormente. De coordenadas B1, B2, B3, sucesivamente, hasta B sub n. Un vector que pertenece a R a la n, y recordando también sus coordenadas serán números reales, ¿no? B1, B2 hasta B sub n, números reales. El producto escalar de momento lo vamos a definir como con un punto, es decir, A punto B. Ese punto de momento nos va a representar el producto escalar de vectores. Y no había sido nada más que una suma del producto ordenado de sus coordenadas, es decir, agarramos las dos primeras coordenadas, las multiplicamos algébricamente, más el producto de las siguientes coordenadas, A2 por B2, más A3 por B3, y así sucesivamente hasta AN por B sub n. El resultado ya no es un vector, es un número real. Pero ¿qué podemos distinguir? Los A's, los B's son números reales. Acá estamos multiplicando dos números reales. El producto de números reales es otro número real. Entonces, cada una de estas expresiones nos va a representar un número real. El resultado es un número real. Si alguna vez necesitas hacer un algoritmo para el producto escalar de vectores, entonces, si vemos la configuración, el desarrollo, se puede representar como una sumatoria de los A sub i por los B sub i, tomando i desde 1 hasta n. Básicamente es una sumatoria, ¿no? Bien. De igual manera que en la operación suma, no podemos mezclar dimensiones. Es decir, si el vector A es r a la 5, por ejemplo, y el vector B r a la 2, no se define el producto escalar. Se define el producto escalar para vectores que tengan la misma dimensión. Respecto, a ver, haremos un ejemplo numérico. Tomaremos vectores en R3, 1, 3, menos 2. Y el vector B que tenga coordenadas 0, 2 y 5. El producto escalar de A con B
va a ser 1 por 0, 1 por 0, más 3 por 2, más menos 2 por 5. El desarrollo de esto va a ser 1 por 0, 0, 3 por 2, 6, 2, menos 2 por 5, menos 10, 6 menos 10, menos 4. ¿No ve? Si conmutamos el orden, es decir, B, producto escalar el vector A. Entonces, si antes teníamos 1 por 0, ahora tendremos 0 por 1, 0 por 1, más 2 por 3, ya no 3 por 2, 5 por menos 2, más 5 por menos 2. El resultado también sale menos 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números reales. En números reales, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, ¿no es cierto? Entonces, entre las propiedades que podemos distinguir acá, diremos, se cumple la ley conmutativa, es decir, A escalar B es lo mismo que B escalar A. La ley conmutativa. Segunda propiedad, bueno, ya no merece mayor análisis. La ley distributiva es respecto a la operación binaria suma. A escalar B más C se puede desarrollar como A escalar B más A escalar C. La ley distributiva, ¿no? La distributiva. La propiedad tercera. Esa propiedad es interesante. A ver, tomaremos un vector en R3, o puede ser Rn. Ya, en Rn. Si tenemos el vector A y queremos multiplicarlo por el mismo vector A, o sea, a eso se refiere la propiedad. El producto escalar de A con A. A ver, siendo este el vector A, queremos hacer el producto escalar del vector A con el mismo vector A. La primera coordenada de A la multiplicamos con la primera coordenada de A, o sea, sería A1 por A1, más el producto de las segundas coordenadas. Segunda coordenada de A, A2, por la segunda coordenada también de A, que es A2, y así sucesivamente, hasta llegar al producto de las enésimas coordenadas. Es decir, eso podríamos escribir como A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más sucesivamente A sub n al cuadrado. ¿No? O sea, se convierte en una suma, en una sumatoria de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Si hacemos un ejemplo numérico pequeño, a ver, el vector A en R3 tomaremos que tenga coordenadas 1, 3 y 2. Multiplicando el vector A por el mismo vector A, siguiendo este procedimiento, 1 multiplicamos con 1, más 3 multiplicamos con 3, más 2 multiplicamos con 2. El resultado nos va a dar 1 por 1 es 1, 3 por 3 es 9, 2 por 2, 4. El resultado nos da 14. Ahora, voy a tomar un vector que sea diametralmente opuesto a este. Es decir, le voy a cambiar el signo a sus coordenadas. El vector A
tomaremos un vector que tenga coordenadas -1, -3, -2. Igual que ese dato, queremos multiplicar el vector A con el mismo vector A con A. Esto va a ser -1 multiplicado por -1, más -3 multiplicado con -3, y más -2 multiplicado con -2. Eso también algébricamente nos permite escribir -1 elevado al cuadrado más -3 por -3, -3 elevado al cuadrado más -2 elevado al cuadrado. Cualquier cantidad positiva o negativa elevada a un exponente par siempre es positiva. El resultado de esto sigue siendo 14. La pregunta: ¿habrá algún vector que multiplicado con el mismo vector escalarmente nos dé una cantidad menor a 0? O sea, si A escalar A nos da una cantidad menor a 0, una cantidad negativa. O en algún caso puede ser 0. Si el vector A fuera el vector nulo, de coordenadas 0, 0, 0, en R3, en cualquier R, el producto escalar de A con A nos va a dar 0, ¿no? Entonces, el producto escalar de un vector con el mismo vector puede ser 0. Pero la pregunta: ¿será que existe algún vector que multiplicado con el mismo vector nos dé una cantidad negativa? No va a pasar eso, porque el producto de un escalar por el mismo vector, de un producto escalar de un vector por el mismo vector, básicamente es una suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Así sean positivas o negativas esas coordenadas elevadas al cuadrado, siempre se vuelven positivas, ¿verdad? Entonces el producto escalar de A con A siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Va a ser igual a 0? Eso más anotaremos. ¿Va a ser igual a 0? Sí y solo si el vector A es el vector nulo. En los demás casos siempre va a ser mayor que 0. Y una última propiedad que nos interesa remarcarla. Existen varias, pero estamos sacando una esencia de las principales propiedades. Vamos a ver esta propiedad la vamos a concluir con un par de ejemplos. La propiedad 4. Haremos un ejemplo 1. Tomaremos vectores en el plano R2. Es decir, dos ejes de los reales y de los reales, perpendiculares entre sí. Sobre el primer eje tomaremos un vector. El vector A, que tenga, a este eje se lo suele llamar X, a este Y, ¿no? En X una coordenada, por ejemplo 2, y en Y 0. Ese es un vector que pertenece a R2, de 2 coordenadas. Y sobre el eje Y voy a tomar un vector B en X0. Y en Y una coordenada, por ejemplo 8, pertenece a R2. Queremos hacer el producto escalar de A con B. A escalar B. Siguiendo la operación de producto escalar, 2 multiplicamos con 0, más 0 multiplicamos con 8, ¿no? El resultado nos da 0. O sea, el producto escalar de A con B nos da 0. Vamos a otro ejemplo. Vectores en R3.
Para eso necesitamos tres ejes perpendiculares entre sí. El eje X, el eje Y, el eje Z. Voy a tomar tres vectores. Estos ejes son perpendiculares entre sí. Bueno, sobre el eje X un vector, el vector A, que tenga coordenadas 2, 0, 0. En B, en el eje Y, un vector B que sea de coordenadas 0, 5 y 0. Y en el eje Z un vector C de coordenadas 0, 0, 3. Ahora, hagamos el producto escalar de A con B. A escalar B. Bueno, 2 multiplicamos con 0. Eso es 0. Más 0 multiplicado por 5. Sigue siendo 0. Más 0 multiplicado por 0. El resultado nos da 0. A escalar B es 0. Si hacemos el producto escalar de A con C, bueno, 2 multiplicamos con 0, 0. 0 multiplicamos con 0, sigue siendo 0. Y 0 multiplicamos con 3, sigue siendo 0. Y por último, el producto escalar de B con C. De B con C. Todas las combinaciones posibles, ¿no? 0 multiplicamos con 0. 5 multiplicamos con 0. Y 0 multiplicamos con 3. El resultado sigue siendo 0. Conmutando el orden, bueno, no afecta en nada, sigue siendo 0. La pregunta: ¿por qué en estos vectores el producto escalar nos da 0? ¿Qué particularidad tienen los vectores? Bueno, ese es un caso particular el que estamos poniendo en el ejemplo. No siempre van a ser vectores sobre los ejes. Pero, ¿qué podemos decir del vector A con relación al vector B? ¿Cómo son entre sí esos vectores? Están formando un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Acá también el vector A es perpendicular a B, es perpendicular a C. Entonces, de acá podemos ya sacar una conclusión. Si A escalar B es igual a 0, eso quiere decir que el vector A es perpendicular al vector B. Condición de perpendicularidad. Bueno, de la operación producto escalar va a salir también una definición respecto a la propiedad tercera, del tamaño del vector, norma o magnitud. Eso vamos a ver en la siguiente clase haciendo un ejemplo práctico.